Buenos días, buenas tardes, buenas noches, chicos. Este segundo video lo vamos a analizar lo que es la ley de Kirchhoff de voltajes o el análisis por mallas. Bueno, entonces vamos a comenzar. Voy a compartirles en este caso la presentación. Y bueno, método de análisis de circuitos por mallas. Entonces, el objetivo de este video es aprender a encontrar o a calcular voltajes y corrientes de un circuito eléctrico usando el método de mallas. Bien, antes que nada, tenemos que definir en este caso todo lo que hemos revisado hasta el momento y algunas definiciones que nos van a ser útiles para este análisis y el posterior que va a ser el método por nodos. Entonces, bueno, recordando un poco que una red eléctrica es un conjunto de conductores, resistencias, fuertes automotrices y contraelectromotrices unidos entre sí de forma arbitraria, de tal manera que en ellos circulan corrientes distintas iguales intensidades. ¿Sí? Ahí en este caso, del lado derecho, encontramos justamente un circuito eléctrico donde tenemos fuentes de voltaje o baterías en este caso y resistencias eléctricas en las cuales están asociadas corrientes eléctricas en cada una de estas resistencias y a su vez sabemos que si hay una corriente eléctrica en una resistencia también encontraremos un voltaje agenciado a este elemento. El nodo es la unión de dos o más terminales de diferentes elementos de un circuito y representa la conexión eléctrica entre ellos. Aquí, por ejemplo, del lado derecho tenemos varios puntos de nodo. Por ejemplo, el caso del nodo A, el B, el C, el D y el E. Y el F. Cada uno de estos puntos es donde justamente se unen dos o más terminales. Cabe señalar en este caso que A y B serán el mismo nodo. ¿Sí? Será el mismo nodo, ya que la corriente entra exactamente al mismo punto de conexión. Pero en el caso, por ejemplo, de la C, la D, la E, son nodos donde justamente llegan, en este caso, dos o más elementos a ese punto en particular. Una rama, dice aquí, es la parte de la red comprendida entre dos nodos consecutivos y recorrida por la misma intensidad de corriente. En este caso, bueno, aquí tenemos un elemento E1, otro elemento R1 y la rama justamente va a ser toda esta parte eléctrica que va a confluir precisamente en este caso entre dos nodos consecutivos. El lazo es una trayectoria cerrada a través de las ramas de una red que pasa a lo más, a lo más una vez por cada nodo, ¿sí? Entonces un lazo tiene que ver, en este caso hay varios lazos aquí hay otro lazo, esta es una rama, todo esto es un lazo, para que lo vayamos identificando. Y la malla es un lazo que no puede subdividirse en lazos o más simples. También se puede decir que es una malla, es toda trayectoria cerrada, un circuito conductor, que se obtiene partiendo de un nodo y volviendo a él sin pasar, perdón, dos veces por una misma rama. Entonces, aquí en este caso, del lado derecho, vamos a tener dos mallas, ¿no? Vamos a tener aquí una malla y dos mallas en este circuito que tenemos en la parte del lado derecho. Bueno, algo también importante que tenemos que considerar para este análisis de mallas es acerca de las redes planas. Una red plana es aquella donde ninguna rama se cruza con otra rama. Aquí, por ejemplo, en este caso, tenemos el ejemplo de lo que sería una red plana. Vean que en este caso se cruzan, hay un cruce entre ramas, y entonces debemos nosotros de utilizar otro tipo de análisis para poder resolver este tipo de circuitos. ¿Sí? Entonces, eso es algo muy importante. En análisis por mallas debe ser una red plana. Entonces, dice, cuando dos ramas se cruzan, el circuito se tiene que construir en dos planos para evitar el cruce de las conexiones. En fin, este no es el caso. Bueno, este caso es una red plana, entonces vamos a dejar ahorita por un lado estas redes no planas. Nos vamos a concentrar en este caso en las redes planas que vamos a utilizar para el análisis del método por mallas. Entonces, la metodología que vamos a utilizar en este caso es la siguiente. Uno, dibujar claramente el circuito y asegurarse que es un circuito plano.
Ya vimos esa definición. 2. Asociar a cada malla una corriente y dibujar el sentido de las corrientes conforme a las manecillas del reloj. Esta metodología es la que yo estoy proponiendo. Es cierto que dentro de mi circuito yo puedo asignar las corrientes en el sentido a favor o en contra de las manecillas del reloj y podemos observar en el que está en el ejemplo. En el caso de I3, por ejemplo, está en el sentido de las manecillas del reloj. El caso de I1 está en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Pero en la metodología que yo les propongo, y ahorita van a darse cuenta por qué, yo propongo que todas las corrientes estén a favor de las manecillas de reloj. Número 3. En cada malla aplicar la ley del Kirchhoff de voltaje y obtener una ecuación de cada malla. Recuerden que la ley de Kirchhoff de voltaje nos dice que la suma en este caso de los voltajes o caídas de tensión en una malla debe ser igual a cero. En aquellos elementos que forman parte de dos mallas, la corriente que circula por ellas es igual a la diferencia de las corrientes asignadas a las mallas, tomando como positiva la corriente de malla estamos analizando y negativa la corriente de malla compartida. Esto lo vamos a ver ya a continuación en los ejercicios. Otro caso particular es el caso de la supermalla. Si el circuito tiene entre sus elementos una fuente de corriente, podemos considerar lo siguiente. La fuente de corriente forma parte de una sola malla, es la corriente de malla. Y luego, dos, la fuente de corriente forma parte de dos mallas. Entonces, se forma una supermalla, ¿sí? Con esto se obtienen dos ecuaciones. Uno que tiene que ver directamente con las dos corrientes de malla en la fuente de corriente. Y en este caso, vamos a llamarle, bueno, en este caso va a ser toda esa ecuación que le vamos a llamar ecuación de restricción. Y luego vamos a aplicar el Kirchhoff de malla a toda la supermalla. El Kirchhoff de voltaje a toda la supermalla. Bueno, este es nuestro circuito que vamos a analizar. El primer circuito por el método de mallas. Déjenme comentarles que en este caso el arreglo serie paralelo sería prácticamente imposible poderlo utilizar debido a esta restricción de que tiene dos fuentes de voltaje. Si queremos nosotros, por ejemplo, reducir nuestro circuito a través de una resistencia equivalente, pues es prácticamente imposible porque R1, R2 y R3 no están ni en serie ni en paralelo. ¿Sí? Entonces, es por eso que vamos a utilizar, en nuestro caso, este tipo de métodos ahora de por mallas. Bueno, vamos a empezar entonces a trabajar con mi circuito. Lo voy a compartir. Ahí está. Entonces, aquí está ya mi circuito y vamos a utilizar la metodología que les acabamos de revisar para que vayamos analizando este circuito. Entonces, este circuito consiste de resistencias, dos fuentes de voltaje, y en este caso revisamos que sea un circuito plano. Es un circuito plano porque no cruza ninguna rama a otra rama. Ese es en primera instancia. En segunda instancia, definimos cuántas mallas tenemos y si nosotros ahora sí que revisamos, tenemos mi malla 1 por este lado y mi malla 2 de este lado, ¿sí? Ya que tenemos el número de mallas definidas en este caso, va a haber una tercera malla que sería toda esta que va a estar confluyendo mi circuito. Ese también es una malla, pero para nuestro análisis vamos a utilizar únicamente estas dos mallas. Ahora, eh, vamos a asignarles una corriente, en este caso aquí vamos a registrar una corriente y en el sentido de las manecillas del reloj también vamos a dibujarla. Entonces, esta va a ser I1 y esta va a ser I2. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a tener estas dos corrientes, I1 e I2, donde precisamente vamos a empezar nuestro análisis. Entonces, ya que tenemos en este caso asignadas ya corrientes a cada una de las mallas, malla 1 y malla 2, vamos a empezar a encontrar las ecuaciones de cada uno de estos circuitos. Antes de eso, hay que recordar que si yo tengo una resistencia donde pasa una corriente eléctrica a través de ella,
vamos a tener vamos a asignarles ya por convención que va a ir de un potencial positivo, un potencial negativo, y aquí vamos a tener un voltaje. Entonces, lo que debemos de hacer es, ya que tenemos estas corrientes, es asignarles la polaridad. En este caso va de más a menos, aquí va de más a menos, para la corriente I1. Para la corriente I2, aquí va a ir de más a menos, pero para en este caso la corriente que pasa por R2 es la corriente I1 menos la corriente I2. Entonces, pero de cualquier manera, ahorita vamos a asignarles una polaridad. Para el caso de I2 va a ser de más a menos. Ahí está. Entonces, ahora sí, vamos sobre las ecuaciones de malla. Entonces, vamos sobre la malla 1. La malla 1. Entonces, lo que vamos a hacer en esta ocasión, vamos a ir elemento por elemento de esta malla, ¿sí? Vamos a ir elemento por elemento de cada una de la malla, y vamos a, en este caso, a utilizar el primer signo que yo me encuentre para mi ecuación de malla. Entonces, en este caso, y recordando en este caso que también por ley de Ohm, el voltaje es igual a la resistencia por la corriente, ¿sí? Lo que voy a encontrar va a ser las caídas de tensión de cada uno de los elementos de mi malla. Entonces, en este caso, tomando en cuenta, repito, lo que sería el primer signo, entonces sería menos 42 para mi primer elemento. Y luego continúo con la malla y me encuentro este elemento en esta resistencia de 6 ohms. Entonces voy a encontrar en este caso mi polaridad positiva más 6 y 1. Y luego me encuentro esta resistencia de 3 ohms. Y me encuentro que aquí la polaridad para I1 es positiva. Entonces, más 3 y 1. Y luego, como esta resistencia, hay dos corrientes asociadas, que es I1 e I2, entonces voy ahora a escribir la correspondiente a la de I2, pero si se dan cuenta, el primer signo que yo me encuentro es un signo negativo. Entonces sería menos 3 I2, y con eso termino mi análisis de mi malla, y esto va a ser igual a 0. Entonces, en este caso, reduciendo mi ecuación, me quedaría 6 y 1. No, es mentira. No, aquí estoy mal. Déjeme borrar. Entonces, bueno, sería en este caso 6 y 1. Más 6 más 3 y 1 va a ser 9 y 1. Aquí está. 9 y 1. Menos 3 y 2 es igual a 42. Y esta va a ser mi ecuación 1. Bueno, ahora vamos sobre la malla 2. Malla 2. Para la malla 2 voy a iniciar ahora con mi resistencia R3. Mi primer signo que voy a encontrarme es este, positivo. Entonces sería 4 y 2. Luego me encuentro con un signo negativo aquí. Entonces va a ser menos 10. Luego voy con esta resistencia de 3 ohms. Para I2 en este caso sería más 3 y 2. ¿Por qué? Porque me encuentro este signo y me encuentro ahora este signo para esta sobre I1, menos 3 I1, y regreso otra vez a R3, entonces esto va a ser igual a 0. Entonces, reescribiendo mi circuito, entonces esto me quedaría menos 3 I1 más 7 I2, y esto va a ser igual a 10. Y este va a ser mi ecuación 2.
Entonces, recordemos que lo que vamos a calcular en este caso es las corrientes I1 e I2. Y bueno, que cada uno de los elementos que tenemos en nuestro circuito. También ya teniendo la corriente, pues podemos calcular el voltaje. Bueno, entonces, en este caso vamos a tener un sistema de ecuaciones, vamos a tener que resolver un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Aquí está mi ecuación 1 y aquí está mi ecuación 2. ¿Sale? Entonces, esto con respecto al análisis de mi circuito. Recapitulando un poco, es una, encontrar las mallas en cada uno de los elementos. 2, asignarle una corriente a cada una de las mallas. 3, en lo que vamos a hacer es asignarle la polaridad a cada uno de los elementos de mi circuito. 4, sería encontrar las ecuaciones de malla y considerando el primer signo que me encuentre en el recorrido de mis mallas. Para la primera malla, menos 42, más 6 y 1, más 3 y 1, menos 3 y 2. Recordando que en este caso I2 también es parte de mi resistencia 3 y que el primer signo que me encuentre es el signo negativo y esto es igual a 0. Por eso yo mencionaba, en el caso de la metodología, que van a ser positivas, en este caso, cuando tenemos un elemento que tiene dos corrientes que fluyen a través de él, las que estamos analizando van a ser positivas y las negativas van a ser las otras que están compartiendo la misma rama, en este caso de mi circuito, el R2. Y al final, bueno, reducimos mi ecuación y tenemos 9 y 1 menos 3 y 2 igual a 42. Para la malla 2, tenemos 4 y 2 menos 10. ¿Por qué? Porque encontramos el signo negativo. En este caso, más 3 y 2 menos 3 y 1 es igual a 0. Reducimos en este caso mi ecuación y me queda menos 3 y 1 más 7 y 2 igual a 10. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es, ahora les voy a compartir lo que sería la solución de mi ecuación, en este caso por el método, por la regla de Kramer, ¿no? O por determinantes. Entonces ahí tengo mis ecuaciones. 9x1 menos 3x2 es igual a 42 y menos 3x1 más 7x2 igual a 10. Y bueno, por esta metodología pueden utilizar la metodología que ustedes deseen. Y bueno, al final obtenemos que en este caso la corriente I1 es igual a 6 amperes, la corriente I2 es igual a 4 amperes, ¿sí? Y que estas tienen que ver en este caso con las corrientes de la corriente de malla 1 y la malla 2. Y bueno, al final tenemos estas dos corrientes. Y ya, como lo hemos hecho en otras ocasiones, usamos el Proteus para hacer en este caso, la simulación de nuestro circuito. Y ahí tenemos, ¿no? Que vale 6 amperes, en este caso mi corriente I1 y 4 amperes, en este caso mi corriente I2, sí coinciden con la polaridad que les asignamos. Y nada más faltaría, y eso me gustaría que ustedes lo revisaran, ¿sí? Si aquí en este caso va de más a menos, si entra aquí la corriente, en esta resistencia, la corriente I1, y en este caso va en el sentido contrario la corriente I2, entonces la corriente I3, que sería la corriente que pasaría a través de mi resistencia, pues sería la diferencia entre la corriente I2, I1 menos la corriente I2, ¿no? Para que entonces ustedes puedan encontrar la corriente en la resistencia 2. En este caso sería de 2 amperes, ¿sí? La diferencia entre 6, que es la que va aquí, y la de 4, que va para acá. Entonces, si también consideramos la corriente que va, en este caso, a través de la resistencia R2, iría hacia abajo, iría hacia abajo y sería de 2 amperes. ¿Vale? Bueno, siguiente circuito es este circuito, ¿sí? En este circuito lo que estamos observando es precisamente tres mallas, ¿no? Pueden haber otras más, pero las mallas esenciales, vamos a llamarlos así,
son estas tres y las que nos van a servir para hacer el análisis. En este caso vamos a tener una malla del lado izquierdo con una fuente de corriente de 4 amperes y una resistencia de 15 ohms. La del lado derecho, que es una fuente de voltaje de 8 volts y en este caso asociada a dos resistencias, una de 10 ohms, otra de 8 ohms. Y finalmente la de arriba, que tenemos una malla, en este caso, que sería de I3, bueno, la malla 3, que tendríamos 16 ohms y una fuente de voltaje de 6 volts. Entonces vamos a comenzar nuestro análisis. Bien, entonces voy a compartir ahora mi circuito que vamos a empezar a analizar. Bueno, entonces vemos que no es un circuito plano, que es un circuito plano más bien, vemos que es un circuito plano. Vamos a asignar en este caso las tres mallas. Este va a ser la malla, perdón, la malla 1. Vamos a poner este como la malla 2 y la malla 3. ¿Sale? Vamos a asignarle corrientes a cada uno de estos. Esta va a ser I1. Aquí vamos a tener I2. Y finalmente vamos a tener aquí I3. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar ahora comentando lo siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo en este caso, una fuente corriente como está aquí, asignada a una malla? Como lo que estamos nosotros calculando en este caso son las corrientes en el caso de las mallas, pues vamos a decir que esta fuente de corriente ya está, en este caso, asignándose a la corriente I1. ¿Por qué? Porque esta corriente, va bien, esta parte de la fuente corriente que va por aquí, es precisamente la corriente I1. Entonces, vamos a ya poder definir que la corriente I1 va a ser igual a 4 amperes. Cuando yo tengo una fuente de corriente en una malla de esta forma, ya está asignada la corriente de malla. Entonces ya no tendríamos que hacer ecuación, en este caso, para esa malla, porque ya tenemos definida, en este caso, mi circuito, ya la corriente de esa malla. Ahora vamos sobre la malla 1, malla 2, perdón, sobre la malla 2, que es esta. Vamos a empezar a hacer el análisis y recordando que tenemos que asignarle, en este caso aquí, positivo, negativo, positivo, negativo. Y para 43 va positivo, negativo. Entonces, si vamos nosotros analizándolo desde mi fuente de voltaje de arriba, me quedaría, en este caso, de 6 volts más, sería R11, que sería de 8 por I2, menos 8 por I3, más 16 por I2, y esto va a ser igual a 0. Entonces, reduciendo en este caso, el caso de mis mallas, quedaría, en ecuación de malla, perdón, quedaría 24 I2 menos 8 I3, este es igual a menos 6. Y este sería mi ecuación 1. Para el caso de la malla 2, ahora vamos sobre la malla 2, voy a ponerlo de este lado. Malla 3, malla 3. En el caso de la malla 3, vamos a empezar también con mi fuente de voltaje. En este caso, mi primer signo es el positivo, entonces sería igual a 8 más. Aquí, en caso de la resistencia de 10 ohms, aquí sería más menos para la corriente I3 y para la corriente I1 sería más menos. Entonces sería 8, que es mi fuente de voltaje, más 10 I3 menos 10 I1 más 8
y 3 menos 8 y 2 y este sería igual a 0. Algo importante que señalar aquí es, bueno, este menos 10 y 1, pues ya literalmente la tenemos asignada, que en este caso esta parte sería igual a 40, porque es 10 por 4, sería igual a 40. Entonces, para mi malla 3 quedaría de la siguiente forma. Sería menos 8 y 2 más 18 y 3 y va a ser igual a 32. Aquí sería mi ecuación 2. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque menos 40, aquí sería menos 40, pasa 40, menos 8, quedaría 32. Entonces aquí está mi sistema de ecuaciones de 2 por 2 también. Mi ecuación 1, que es este, 24 y 2, menos 8 y 3 igual a menos 6. Y en este caso sería menos ecuación 2, menos 8 y 2, más 18 y 3 igual a 32. ¿Sí? Hay algunos casos, pues, si podemos nosotros revisar, si la fuente corriente fuese esta que está aquí, del lado izquierdo, fuese hacia abajo, entonces mi corriente I1 sería menos 4 amperes, por ejemplo. Ese sería un caso particular. Debe de tener la misma dirección la corriente con respecto a la corriente que yo estoy asignando. ¿Sale? Bueno, entonces aquí ya tengo mi sistema de ecuaciones de 2 por 2 y donde ya tengo, en este caso, I1, pues ya la tengo resuelta, en este caso que sería de 4 amperes. Entonces vamos a continuar ahora resolviendo mi ecuación y por el método igual, por determinantes, ¿no? Aquí, bueno, aquí está ya mi ecuación, en este caso 24, bueno, vamos a poner x1 más menos 8x2 igual a menos 6, y el otro sería menos 8x y 2, bueno, x1 más 18 x2 igual a 32, y al final ya con todo la solución utilizando el método de determinantes o de Kramer, nos queda este resultado, 37,92 avos y 45,33 avos de ampere, que ya poniendo en decimal, me quedaría que I2 es igual a 0.402 amperes, e I3 1.954 amperes, y en el caso de I1 quedaría de 4 amperes. ¿Sale? Entonces, ese sería el resultado de mi análisis de mi circuito. Y ahora, bueno, utilizando, como siempre lo hacemos, nuestro análisis por Proteus, pues vemos precisamente esta parte, ¿no? En este caso, los 4 amperes que están asignados precisamente a mi fuente de corriente, para el caso de I2, que sería de 0.4 amperes, que está en la parte superior, y para el caso de mi I3, que es la parte de aquí, sería de 1.956 o 1.96, lo cual con eso ya comprobamos que nuestro análisis por mallas es correcto. ¿Sale? Entonces, ustedes revísenlo también y vamos con nuestro tercer ejemplo. Este es nuestro tercer ejemplo y aquí la diferencia de los anteriores, ahora tenemos en este caso 3 mallas, una aquí, otra en la parte superior y otra en la parte inferior. Sin embargo, hay una fuente de corriente que está aquí en medio, precisamente entre las dos mallas, entre la malla 1 y la malla 3. Entonces, precisamente esa es lo que vamos nosotros a dibujar como una supermalla, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo, cómo vamos a resolver este circuito. Bien, bueno, entonces voy a dejar de compartir acá. Ahora vamos sobre nuestro pizarrón. Aquí está. Y vamos a empezar el análisis. Entonces, aquí seguimos conservando el análisis que nosotros tenemos. Es decir, aquí va a ser mi malla 1. Aquí sería mi malla 2.
y aquí sería mi malla 3. Asignamos en este caso I1, I2 e I3. Pero veamos, por ejemplo, que aquí esta fuente de corriente precisamente está compartiendo, en este caso, las dos mallas, I1 e I3. Entonces, la supermalla que se va a construir o que vamos a nosotros a desarrollar va a ser esta precisamente que estoy poniendo en punteado. Todo esto de acá será la supermalla. Todos estos elementos van a estar dentro de la ecuación de la supermalla, ¿sí? Entonces, la primera es la ecuación de restricción, la cual nos dice que en este caso I1 menos I3 va a ser igual a 7 amperes, ¿sí? ¿Por qué de esa manera? Bueno, porque I1 va en el mismo sentido que la fuente de corriente, I3 va en el sentido inverso, por lo tanto, la diferencia entre I1 menos I3 precisamente va a ser de 7 amperes. Esta es mi primera ecuación de restricción, que ya podemos resolver. Mi segunda ecuación, vamos a empezar en este caso con mi ecuación de la malla 2. Entonces voy a poner aquí malla 2. Y mi ecuación de la malla 2, vamos a considerar lo mismo que habíamos comentado en los otros ejercicios. Este es más menos, este es más menos, ¿sí? En este caso, ir conservando esta parte. Y para el caso de esta, también para el caso de I1, aquí va a ser más, menos. Entonces, malla 1, vamos a empezar por esta resistencia de 2 ohms, va a ser 2 por I2. Esta también nos falta poner la polaridad. 2 y 2 más 3 y 2 menos 3 y 3. Luego seguimos por esta malla y me quedaría más, bueno, 1 por I2 y luego menos 1 por I1 y esto va a ser igual a 0. Entonces de la malla 2, si reducimos, bueno, este sería la malla 1, la malla 2, perdón. Entonces sería 5, 6 y 2 menos 3 y 3. Aquí tenemos I1, entonces de acá lo podemos sacar. I1 va a ser igual a 7 más I3. Entonces aquí sería menos 7 menos I3. Y esto sería igual a 0. Entonces me quedaría finalmente 6 y 2 menos 4 y 3 es igual a 7. Y esta sería mi ecuación 2. Y ahora vamos sobre la ecuación de la supermalla. Entonces vamos a encontrar aquí ecuación supermalla. Entonces vamos a comenzar, ¿les parece? Por fuente de voltaje. Entonces va a ser menos 7.
Luego llegamos a esta primera resistencia, más 1 por I1 menos 1 por I2. Luego nos pasamos nos pasamos ahora a esta de 3 ohms. Sería más 3 por I3 menos 3 por I2. ¿Sí? Vamos a conservar la polaridad que tengamos en este caso de esta I3. Y luego aquí hay otra. Más 1 por I3. Y regresamos otra vez al final. Esto es igual a 0. Entonces, si reducimos mi ecuación de supermalla y considerando I1, en este caso como 7 más I3, vamos a tener lo siguiente. Al final vamos a tener menos 4 I2 más 5 I3 igual a 0. Esa va a ser mi ecuación 3. ¿Sale? Entonces ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas para que podamos resolver en este caso mi circuito. ¿Sí? Entonces, algo que usualmente me preguntan, bueno, ¿y qué pasa con esta resistencia, esta que estoy señalando, de 2 ohms? ¿No participa en la ecuación de la supermalla? No, no participa en la ecuación de la supermalla. Si yo en un momento dado quiero encontrar la corriente en esta resistencia, pues sería precisamente la de 7 amperes. Y el voltaje que yo voy a encontrar, bueno, sería en este caso la resistencia multiplicado por la corriente, que sería de 14 volts. Esta resistencia no participa en la ecuación de la supermalla. Muy bien, entonces vamos ahora a resolverlo. Nada más para terminar, esta ecuación de supermalla, entonces, para que lo tomemos bien en cuenta, es que consta de 3 mallas en este circuito. Esta fuente de corriente está entre estas dos mallas. Entonces, vamos a encontrar la ecuación, o más bien vamos a señalar en cada una de las mallas la corriente asignada a ella, I1, I2 y 3. Encontramos primero la ecuación de restricción, que tiene que ver con estas dos corrientes que pasan o que confluyen o fluyen a través de esta fuente de corriente. Encuentro mi ecuación de restricción. Después viene encontrar las ecuaciones de malla. Primero encontramos la malla 2, ¿sí? Y tomando en cuenta en el caso de las polaridades que mencionamos al principio. Y luego, ya cuando hago la supermalla, sí considero las corrientes, en este caso de cada una de las mallas, I1 e I3. Sí las tomo en cuenta, así como lo puse yo en la parte superior, pero ya la ecuación va a estar, en este caso, con todos los elementos de estas dos mallas, ¿sí? Que están compartiendo esta fuente de corriente. Entonces, por eso es que tenemos esta ecuación de supermalla. Y al final obtenemos estas dos ecuaciones. Muy bien. Entonces, en este caso, vamos a continuar viendo cómo ya resolver, en este caso, la ecuación. Aquí está por método igual por determinantes, donde sería menos 4 x1 más 5 x2 es igual a 0, por un lado, y la otra ecuación que tiene que ver como 6x1 menos 4x2 es igual a 7. Entonces, resolviendo y obteniendo la respuesta, en este caso, de mi corriente I2 es de 2.5 amperes y de mi corriente I3 es de 2 amperes. 2.5 amperes y 2 amperes. Entonces, haciendo ya nuestra simulación, pues bueno, vamos a encontrar en este caso, y bueno, I1 va a ser de 9 amperes porque es la suma. En este caso, bueno, más bien la ecuación es 7 más I3. Entonces sería 7 más 2, perdón, 7 más 2 igual a 9 amperes. Entonces al final tenemos estas ecuaciones, estas corrientes, I1 9 amperes, I2 2.5 amperes, I3 de 2 amperes, y aquí precisamente ya en mi simulación, pues ahí están mis corrientes que acabo yo de mencionar, ¿no?
Bien. Entonces, bueno, con este ejercicio que acabamos nosotros ahorita de analizar, con este ejercicio terminamos este análisis por método de mallas. Lo que restaría entonces es que ustedes resuelvan la lista 2 de ejercicios y después pues ya lo analizamos con más detenimiento en clase. Entonces, pues seguimos en contacto y nos vemos el siguiente video. ¿Sale? Muy buenas tardes, noches, días. Bye bye.